Y Fotocrónica, por supuesto, con Franklin Herrero. Buenas noches, Nuria Piera. Vamos a la fotocrónica de este sábado 18 de octubre del 2025. Arrancamos. En esta semana, Danilo Medina le respondió al presidente Luis Abinader sobre la deuda externa, quién ha tomado más prestado y cómo se calculan los intereses amortiguados al capital. En una actividad política de su partido PLD realizada en Santiago, a una pregunta de los periodistas, le respondió al presidente Luis Abinader que había hablado del tema en su LA semanal. Y mientras tanto, el presidente Luis Abinader el mismo día entregaba junto al ministro de Vivienda Carlos Bonilla 448 viviendas en el residencial Ciudad Real Ecológica en la avenida Ecológica de Santo Domingo Oeste. Ese es un habitacional que se suma a las casi 20.000 viviendas entregadas en diferentes proyectos, terminados en los últimos 5 años. Los propietarios son en su mayoría madres solteras y un 46% son personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad. El presidente estuvo acompañado del alcalde Diego Astacio, del administrador del Banco de Reserva Leonardo Aguilera, quien dijo que de las 2024 del proyecto ya se han entregado 1.118 y los de la constructora que ejecutó el proyecto estuvieron presentes. El monto total de la inversión ronda cerca de 1.202 millones de pesos. El residencial cuenta con todas las comodidades del lugar y el presidente junto al ministro Bonilla hicieron una entrega simbólica a 4 familias. En otro tema, desde el Palacio de la Policía, su vocero, el coronel Diego Pisqueira, leía el prontuario de un grupo de supuestos delincuentes. Sus apodos eran parte de la característica de su fama. Por ejemplo, ahí vimos al nombrado cariñosamente Retro o Chucky el Malo. La uniformada también exhorta a entregarse al famoso Christopher o el Matón. No menos explosivo es el nombrado en estos mundos de Dios, es el tal Pimpo o la Dinamita. En estos tiempos de apagones no podía faltar un personaje de las calles oscuras, como el llamado Dailito o la Sombra. Vayan ustedes a ver. Ese cuarteto parece que tendrá que buscar a un periodista o un medio de comunicación para que lo entreguen antes de que se acerque el 29. Al otro día, lunes, el presidente hace acto de presencia en el Palacio de la Policía junto a su director Guzmán Peralta y a la ministra de Interior Farideh Raful. La llamada asignación de tareas a los grupos de trabajo es una de sus tareas principales y de vez en cuando abordar casos extremos de la violencia policial que rebasan los límites de la proporcionalidad, convirtiéndose en casi sicarios de muchos jóvenes, como es el caso de la Barranquita en Santiago, donde los pusieron a todos en 29. Esto es sin que en el país exista la pena de muerte en el Código Penal. Ahora terminaron con una conversión a nivel de hotel en su privada cárcel de operaciones especiales en Mano Guayabo, sin esposas ni celdas. En otro tema, en la tarde de ese mismo lunes, el presidente convocó su LA semanal al pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Allí dio detalles de la organización de los 15 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En ese lugar se van a reunir más de 6.000 atletas, compitiendo por 3.244 medallas. Allí el presidente de la República junto al ministro Bonilla y varios más desglosaron la inversión de más de 5.000 millones de pesos en infraestructuras deportivas en casi todo el país. El símbolo de los Juegos solo será el famoso colibrí que se paseó entre los asistentes con todo su brillante colorido verde. Y en otro tema, como para que no nos olvidemos de los llamados padres de familia, nombre acertadísimo que les puso el director del periódico El Nacional, Radamés Gómez Pepín, a esos grupos élites de recaudación grupal, que son los grandes beneficiarios de las cíclicas crisis del transporte en las que hay que sacarle lo suyo y mucho más, que rumoró en estos días que les quitarían los llamados subsidios a los combustibles. Ante el chantaje y la amenaza de subir los pasajes, reaccionaron. Todo relacionado con la pérdida de la llamada paz social, si se producía la situación. Ellos le llaman a ese privilegio de clase una compensación por la paz social, que no es más que todo un vulgar chantaje.
También esta semana un delicado tema de narcotráfico y política ha salido a relucir con la imputación a una persona, un ex seguridad del Anillo 1 de protección del expresidente Hipólito Mejía, que lo han vinculado a una investigación en el delito de narcotráfico. Inmediatamente me enteré, me puse a buscar en mis archivos de disco duros sobre ese tema. Hurgué en el año 2012 con Hipólito Mejía y su seguridad. Veamos quién es y cómo ha sido el famoso Anillo 1 del expresidente Mejía. Ahí lo encontré, el acusado Fabio Augusto Polanco. La traición a quien le brindó cercanía de familia y le entregó su confianza para acompañarlo durante muchos años. Y él meterse supuestamente en el maldito mundo del narco, pensando que nunca sería desnudado, llega siempre a un final de película, la película del grande. Ya está en Miami con el expediente 25 CR 20430. Moore D'Angelo es un gran jurado federal del Distrito Sur que va a conocer su caso y sigue el sorteo. Hemos finalizado. Muy buenas noches y será hasta la próxima entrega. Y ahora los dejamos con Sergio Carlos y Antinotio.